¿no? Como lo que es una sierva del Señor. Ah, pero, ok, gracias por hacer estas observaciones, Fry. Ahora, ¿qué es entonces lo que sí la iglesia nos quiere comunicar y lo que nosotros debemos entender cuando la iglesia habla de Nuestra Señora, la Virgen María, como corredentora, esta participación especial en la redención de Jesucristo? ¿En qué sentido se debe entender? ¿Qué es lo que la iglesia nos quiere enseñar? Pues yo tomaría las palabras del padre Llamera, dominico, teólogo español, que decía que la corredención es una función maternal, es decir, forma parte del hecho de ser madre. Es decir, Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice así la gloriosa palabra del Señor, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y vamos a estar tocando el tema de la corredención de María, o María como corredentora. El catolicismo es una ambigüedad porque, como dicen una cosa, se puede decir la otra. O sea que está lleno de suposiciones, de hipótesis, de puede ser, que no se define por una cosa ni la otra como para esconder algo. Como dijimos, hablamos en videos anteriores, como Santiago Alarcón, que como dice una cosa dice la otra, como un ilusionista que dice que está acá pero está allá. Son como un trabalenguas. Ellos dicen que María no es corredentora, pero a la vez la llaman corredentora. Dicen que María no es la madre de la Trinidad, pero la llaman la madre de Dios. Y así todo el catolicismo está lleno de ambigüedades y como dicen una cosa, dicen la otra. Lo importante es engañar a la humanidad con una religión muerta y vacía que dicen ellos que salva. O sea, pertenecer a la Iglesia Católica es garantía de salvación si cumplen con los ritos, con sus creencias, con sus dogmas, porque han establecido ellos dogmas, y los que niegan sus dogmas, o sea, un dogma es algo que no se puede rechazar, algo que no se puede discutir, algo que no se puede refutar, sino que hay que obedecer ciegamente, cual dictadura, cual... sí, porque es algo, una maquinaria dictatorial, el catolicismo romano, es un imperio, es el imperio romano, disfrazado de religión cristiana. Entonces, el tema es la corredención, pero tenemos que saber qué es la redención o qué es redimir. Leímos aquí en Efesios 1:7 que tenemos redención por la sangre. Entonces, tenemos que ver qué significa la palabra redimir, porque esta es la confusión que muchas veces no se comprende, porque esta gente habla de una corredención, pero hay, por supuesto, es un intríngulis de palabras que confunden a la persona que no tiene o que no lee mucho, que no tiene tiempo de estar en el diccionario permanentemente conociendo toda el significado y la etimología de las palabras, entonces produce confusión. Entonces la palabra redimir significa, si vamos a ver el punto o el tema de María como co-redentora, tenemos que ver lo que es el prefijo co y lo que es la palabra redentora, redimir o redentor. En este caso, el redentor es Jesucristo. O sea, Él es el que, como dice la palabra redimir significa rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio.
La palabra del Señor dice allí en 28 de Hechos que el Señor compró a la iglesia por medio de su preciosa sangre, por medio de su sacrificio. Él compró a la iglesia. Cuando habla de redimir, habla de pagar. Cuando la Iglesia Católica habla de que María es corredentora, significa que ella también pagó. Porque si es corredentora, quiere decir que ella también pagó. Vamos a ver lo que una segunda acepción de la palabra redimir es comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Entonces lo que dice aquí José Plasencia y un fray, Jordi Montes, de una orden allí de los católicos, parece franciscano o algo así. Ellos están comentando y están enseñando, adoctrinando a un pueblo que lamentablemente está en oscuridad, la cual ellos llevan a más oscuridad. O sea, en vez de guiarlos hacia la luz, hacia las escrituras, los guían a la profunda oscuridad, que es la doctrina católica, diciendo que María es corredentora. Entonces, redentor viene de redimir, alguien que redime, alguien que rescata, alguien que paga un precio por un esclavo. En 1.38 también dice que María es, de Lucas, dice que María es la sierva del Señor, o sea, la esclava. O sea que María nunca puede ser redentora o redimir porque ella también es esclava. Esclava, dice, la sierva del Señor, lo podemos leer en 1.38. Ella dice que es la sierva y en este caso yo digo que ¿cómo puede ser la madre si es la sierva? No puede ser la madre. Lo mismo cuando el Señor le dijo allí a los fariseos, ¿cómo Jesús puede ser el hijo de David si David lo llama su Señor? Es lo mismo. ¿Cómo María puede ser la madre si María lo llama Señor también? Porque se declara ella a sí misma como la sierva. Dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Ahí la palabra sierva, del griego, significa, o sea, el significado en como fue escrita es esclava. O sea que María también era una esclava, una sierva. Entonces, como un siervo puede pagar algo si es sierva, es esclava. O sea, ella fue comprada también por el Señor, pero fue comprada con la sangre de Cristo. Entonces ella no aportó nada porque ella misma era esclava. Entonces, la palabra es redimir y tenemos que tener en claro qué significa redimir, porque si se llama a María redentora o corredentora, en este caso mejor dicho, quiere decir que ella también pagó. ¿Con qué pagó? Si la palabra del Señor dice que fuimos redimidos con la preciosa sangre de Jesús. No dice que con la sangre de Jesús y con la sangre de María, porque si fuera corredentora, sería con la sangre de ambos, la de Cristo y la de María. Podemos ver la palabra rescatar, que es un derivado de redimir, que significa recobrar por precio o por fuerza lo que el enemigo ha tomado, cualquier cosa que ha pasado a mano ajena. Eso significa rescatar. Viene a la memoria cuando Abraham rescata a su sobrino Lot en manos de los 5 reyes, va, le hace la guerra a Abraham y rescata a Lot y trae gran botín. Luego se encuentra con Melquisedec y comparten allí el pan y el vino, que es todo una figura o una prefiguración de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo, mediante la figura del pan y del vino que presentó Melquisedec. Dando alusión, ellos estaban festejando la libertad de Lot en este caso, y que no era todo, era una figura de la libertad del alma del ser humano por medio del sacrificio de Jesucristo, su muerte, su resurrección y su ascensión a los cielos. Entonces, otro derivado de la palabra redimir es liberar o librar, que es sacar
o preservar a alguien de un trabajo mal o peligro. Y eso es lo que hizo Cristo. Por eso la palabra del Señor dice que Cristo es el que compró. No agrega más nada, porque el catolicismo lo que hace es siempre agregar. El diablo siempre está agregando, porque el diablo siempre quiso ser otro Cristo. Y siempre le agregó. O sea, hay un solo Cristo y está a la diestra del Padre. Pero el diablo quiere ser otro Cristo. Siempre quiere agregar algo a lo que... O sea que a lo divino quiere agregarle él la criatura. Porque él dice que puede ser semejante al Altísimo, como dice allí en Isaías. Que él quería subir al monte de Dios y ser semejante al Altísimo. O sea, ser otro Cristo. Entonces, al poner a María en este lugar de corredentora, porque la doctrina católica es una doctrina diabólica, o sea, maquinada en los talleres del infierno. Porque decir que María es corredentora, primeramente que no en ninguna parte de la Biblia dice que es corredentora, es una deducción diabólica, es una asociación de ideas que el católico, el idólatra, el pagano tiene en su mente, asocia ideas dando por resultado a María como una diosa, porque si María es corredentora, la transforman a María en una diosa. Ellos dicen, no tiene el lugar de Cristo. Por supuesto que no tiene el lugar de Cristo, pero la ponen en un nivel que tiene la capacidad de ella también pagar el precio por las almas. María era una esclava también, María era una sierva también. Así que es como que un patrón quiere comprar un bien, supongamos quiere comprar un automóvil, último modelo, una Ferrari, y tiene empleados. Entonces, los empleados son empleados y punto. Es lo mismo acá. La sierva es sierva. No puede la sierva, no tiene capacidad la sierva de pagar ningún precio, porque no tiene la capacidad, no tiene la riqueza, no tiene los bienes para comprar las almas, primeramente porque Dios nunca le dijo, nunca le invitó, primeramente porque no podía, porque María es pecadora o fue pecadora, porque María era sacada del barro y el barro nunca puede redimir las almas, lo único que puede redimir las almas es la sangre preciosa de Cristo, la sangre de Dios, como dice en 20:28 de Hechos. Esa sangre, la sangre de María, está contaminada por el pecado. La única sangre pura, limpia, como dice en 1:19 de Pedro, sin mancha y sin contaminación, es la sangre de Cristo. Es la única sangre que puede pagar el precio. Entonces, es la única sangre que Dios acepta, el Padre. Otra sangre no acepta porque otra sangre está contaminada. La sangre de María estaba contaminada por el pecado. Esto el católico no lo puede digerir. ¿Por qué? Porque consideran a María una diosa. Alguien que tiene sangre limpia, sin pecado. Y ese es el problema de la idolatría. Considerar a una criatura una diosa. Como dijo en el otro video, habíamos visto de Alarcón, que es otra categoría. O sea, el católico tiene 3 categorías. Que es Dios, el hombre y una tercera categoría que son los dioses ajenos. Estos dioses ajenos son fruto de su imaginación y de su idolatría, las cuales transforman esa imaginación, la materializan a través de sus ídolos, que son María y los santos, son todo fruto de su imaginación. María, todos los hijos de Dios, los santos, ni enterado de estas cosas, ¿no? Es como que alguien se enamora de una persona y bueno, se enamora y anda diciéndole a todo el mundo que está saliendo o está de novio con su enamorado o su enamorada, pero la otra persona ni enterada. O sea, están viviendo algo ficticio que es fruto de su imaginación. En la idolatría es todo como... ellos aman a María, pero María ni los conoce. Ese es el punto. Ellos aman, dicen que aman a María y que María es la mamá. Y María ni sabe quiénes son. Esa es la
la parte triste de la idolatría. Como dijimos, de este hombre, de esta mujer que se enamora de alguien y la otra persona ni le conoce. Entonces, vamos a escuchar un poquito más de lo que habla esta gente, lo que habla Plasencia y este fray, Jordi, y lo hacemos para ver los argumentos, a ver el pensamiento católico, para poder ver si es verdad que María es corredentora. Es una actuación que corresponde y ejerce María por su condición de madre. Es decir, es madre, como ya digo, ejerce esa maternidad espiritual, como dice San Agustín, ¿no? Ellos dicen que María es corredentora porque es madre. ¿Por qué? Porque tienen la creencia de que María es la madre de Jesús. Se puede hablar mucho de esto y es la raíz, o sea, los dogmas marianos están entrelazados los unos con los otros. Si ellos dicen que María es corredentora, es porque creen que María le dio de su naturaleza a Cristo. Porque una vez, o en uno de los videos, que el cura Toro dice que el árbol bueno tiene que dar buenos frutos. Cuando Toro habla de la corredención de María, dice que si Jesús es santo es porque la madre es santa. El punto es que María no es la madre. María es la portadora, si se puede decir, del Hijo de Dios. Porque en 10:5 de Hebreos dice que el Padre le preparó cuerpo a Jesús. O sea que Jesús vino del cielo, porque él mismo dijo, yo he venido del cielo. Ustedes son de la tierra, pero yo he venido del cielo. Es Dios hecho carne, es Jesucristo, es una persona divina con una personalidad humana, si se puede decir de alguna manera. Él es Dios, porque el que nos salvó a nosotros es Dios, no nos salvó ningún hombre, es Dios hecho carne, como dice la palabra. Entonces María no puede ser la madre de Dios. Por eso es el problema acá que tienen ellos, que creen que María le dio de su naturaleza, digamos, y la naturaleza de María es pecadora. ¿Por qué? Porque fue sacada del barro. Ellos creen, como tiene todo, porque la tienen que hacer a María santa, la tienen que hacer a María sin pecado. El hecho de hacerla sin pecado, la están transformando en una diosa. El católico, al estar sumergido en tanta ignorancia, que no les queda otra que creer todo lo que le dicen los curas. Entonces ellos creen que María no pecó, le dicen, María no tiene pecado. Entonces ellos no entienden que si María no pecó es una diosa o es Dios mismo. No ha existido desde Adán hasta el día de hoy, hasta el último hombre que están haciendo en este mismo momento, un hombre que no tenga tendencia al pecado. De alguna u otra manera el hombre peca. Entonces, al tener un solo pecado, ya no puede ser Dios, porque dijo Jesús, yo he venido del cielo. O sea que Jesús es celestial. Jesús no es terrenal, como dice la misma palabra en Corintios 15. El primer hombre, Adán, es terrenal, el segundo Adán es celestial. O sea que Cristo, como dice en 10:5 de Hebreo, me preparaste cuerpo, o sea que el cuerpo de Cristo es celestial. Al ser celestial no puede ser dado por María o María no le dio ninguna sustancia, porque si María le tendría que haber dado algo es el óvulo para Cristo, para formar ese hombre que en realidad Cristo es Dios hecho carne. Entonces, ese óvulo, el óvulo de María, está contaminado por el pecado. Entonces, el catolicismo tiene que hacer de María una diosa, porque solamente una diosa puede tener a Dios. Una humana no puede tener a Dios. Entonces, tienen que transformar a María
en una diosa para que pueda tener a Dios, o sea, al Hijo de Dios, al Verbo encarnado. Entonces las raíces son mucho más profundas y mucho más enredadas de lo que parece a simple vista, de lo que es la corredención de María. O sea, ellos lo llaman el quinto dogma. O sea, hay 4 dogmas más el quinto, que es como un apéndice, como un agregado, como un refuerzo a la idolatría a María. ¿Por qué no les alcanzó con 4? O sea, María, Madre de Dios, dijimos María, Madre de Dios. Si Dios tendría madre, no sería Dios, porque Dios no tiene madre, como dicen 7.3, que no, sin genealogía. No. Por eso no tiene madre. Cristo a María nunca la llamó madre, jamás. En un episodio donde Jesús está hablando con la gente y viene María y los hermanos, o sea, los hijos de María, vienen a hablar con Jesús. Y Jesús le dijeron los discípulos allí, tu madre y tus hermanos te buscan. Y el Señor le contestó, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos, sino aquellos que hacen la voluntad de Dios? Ahí está demostrado claramente que María no era su madre. ¿Por qué? Porque la deshonró, si se puede decir de alguna manera. Cristo habló de María como una criatura. No habló de María como si fuera su propia madre. Porque la palabra del Señor dice que honrarás a tu padre y a tu madre. La pregunta es, ¿Cristo la honró a María no dándole importancia, prácticamente dándole la espalda? Porque María y sus hijos, o sea, los hermanos de Jesús, los hermanastros, vinieron a buscar a Jesús porque le habían comentado que Jesús estaba fuera de sí, como que estaba loco Jesús. Y entonces María salió a buscar a Jesús. Y Jesús, cuando ellos encuentran toda la multitud, lo llamaron, pero no podían llegar a Jesús. Pero Jesús prácticamente no les da importancia. Entonces la estaba deshonrando a María. La palabra o la ley decía que honra a tu padre y a tu madre. El que no cumpla los mandamientos del Señor muere irremisiblemente. Jesús, al deshonrarla como madre, está demostrando que María no era la madre. Porque si María era la madre y Jesús la deshonraba, Jesús hubiera pecado. Y si Jesús hubiera pecado, no habría salvación para la humanidad. ¿Por qué? Porque un solo pecado, una sola mancha, el Padre no hubiera recibido ese sacrificio. Por eso es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí está demostrado que María no era la madre. ¿Por qué? Porque Jesús la deshonró. Prácticamente le dio la espalda y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, sino aquellos que hacen la voluntad del Señor? Y ahí termina el relato, si se puede decir, y no los atendió, no atendió a María, Jesús. ¿Qué significa eso? Que no la honró. La trató como una criatura más, o como un hombre más, o como una mujer más. Por eso en la boda de Caná le dice, mujer, ¿qué tienes conmigo? Nunca Jesús la amaba en el sentido como una criatura, porque Él vino a morir por María, vino a morir por todos los seres humanos, y Él la amaba como ama a cualquier hombre, a cualquier mujer el Señor. Por eso Él derramó su vida, pagó el precio, es el Redentor y el que redimió a la humanidad. Jesús vino a redimir a María también. María simplemente fue una incubadora, si se puede decir de alguna manera, o sea, alguien que portaba al Dios hecho carne. Jesús tuvo que hacer a un lado sus atributos de omnisciente, omnipresente, sus atributos incomunicables para poder hacerse carne.
porque el solo hecho de que Dios hubiera venido al vientre de María, María hubiera explotado en 1000 pedazos. Entonces Jesús tuvo que hacer a un lado o despojarse de su forma de Dios, digamos, para poder venir a esta tierra y nacer de mujer, como dice en 4:4 de Gálatas. Entonces, el punto es que Jesús no es el hijo de María, Jesús es hijo del Padre. Por eso dice en 7:3 de Hebreos que no tiene genealogía, o sea, no tiene padre ni madre, Jesús. Entonces acá el fray dice que debido a que María es la madre del Redentor, ella también es co-redentora, dándole a María un lugar de diosa. Porque si ella es corredentora, es, lo está poniendo al mismo nivel, digamos, es como un copiloto. Los copilotos, está el piloto y el copiloto. En ninguna parte de la palabra dice que María es la copiloto. Como dijimos, el caso de recién. El copiloto es alguien que siempre está al lado, que por eso es colaborador. Ellos mezclan ahora, se puede ver, es un poco largo el video y estamos sacando unos segunditos ahí de lo que dice estos católicos para tener unas palabras donde ver lo que piensa el católico y lo que cree el católico. En la palabra nunca dice que María es colaboradora de Dios. Eso lo dicen los católicos. María simplemente obedeció. Dice que María es bienaventurada te llamarán todas las generaciones. Cuando la palabra habla bienaventurada allí es macarizo, que significa afortunada. Dicen que María, si no fuera por María no habría salvación para la humanidad. Ellos se basan en eso. Cuando habla de la palabra macarizo significa afortunada. Es como alguien que se saca, se puede decir, la lotería o un gran premio. ¿Y quién va a rechazar un gran premio? ¿Quién va a rechazar que gana la lotería y le traen la información? Señor, señora, usted ganó la lotería. ¿Quién va a rechazar? Nadie. Y es lo que le pasó a María. A María le dijeron, eres macarizo. Eres afortunada, te sacaste la lotería, si se puede decir, o el gordo de Navidad, ¿no? Para llevarlo a términos humanos y podamos entender estos misterios de Dios. Y María, ¿cómo va a rechazar eso? ¿Usted rechazaría si le dicen usted ganó una fortuna o una herencia? Aquí tiene el cheque, aquí tiene el dinero. ¿Quién va a rechazar eso? Nadie. Entonces María, no es que no tenía, ella podía rechazar, porque María era una persona normal. Si a usted vienen a su casa y le dicen, ha ganado $100 millones y se salva usted y, económicamente y su familia y sus nietos, pongámosle, ¿usted lo va a rechazar? Por supuesto que no, hay que estar mal de la cabeza para rechazar eso. Y a María le pasó eso. María es como que se hubiera sacado la lotería. Macarizo, por eso ella era una privilegiada. ¿Cómo va a rechazar eso? Nadie puede rechazar eso. Ellos dicen, y si María hubiera dicho que no, solo si María estaría loca hubiera dicho que no. Porque el ángel, o dijeron, macarizo, bienaventurado, bienaventurada. Eres una afortunada, alguien que ganó una fortuna. Y a nadie se le podía cruzar por la cabeza que María le iba a rechazar. Sería una locura. Por eso decimos, a usted le dicen, ganó $100 millones. ¿Y usted qué va a decir? Va a saltar, va a bailar, va a hacer una fiesta. Y es lo que hizo María. María estaba feliz de la vida. Porque el Hijo de Dios iba a aportar al Hijo de Dios. Entonces esta es un poquito el comentario de por qué la llaman. Porque acá el fraile está diciendo que debido a que María era la madre de Jesús, podía ser corredentora, lo cual es falso, obviamente, lo que estamos explicando. Y como madre, precisamente está ahí para, ya uniendo con la cuestión de la mediación, para, que nosotros podamos recibir a través de ella esas gracias
que Dios nos envía a nosotros. Dice que por medio de ella, no, por medio de ella no, por medio de Jesucristo. Ella fue, digamos, como alguien que Dios eligió para que nazca el Hijo de Dios. Fue una incubadora, como dijimos, alguien que, donde el Hijo de Dios vino a esta tierra, como dice en 4:4 de Gálatas, por mujer, por medio de una mujer. Acá, cuando habla de corredentora, es un prefijo co, que es importante verlo, que es, el prefijo co es junto con. O sea, junto con. Primero. Segundo, acción en conjunto. O sea que junto con viene a ser como que ella está redimiendo a la humanidad juntamente con Cristo. Para esto ella tendría que también haber aportado de su sangre, pero eso no lo dice las Escrituras. Primeramente porque la sangre de María era impura, tenía pecado. Y segundo porque no lo dice la Biblia. Y tercero porque dice que fuimos redimidos por la sangre de Cristo y nada más, y punto. La Escritura no dice más nada. ¿Qué hubiera pasado si se mezclaba la sangre de María con la sangre de Cristo para la ofrenda delante del Padre? Esa sangre estaría contaminada. Es como que usted tiene un vaso limpio y toma agua sucia, digamos. Es fuerte el término, pero es lo que hay. Nosotros tenemos sangre contaminada por el pecado. ¿Por qué? Porque vinimos del barro. Entonces, es como, sí, usted toma agua limpia, un vaso, y toma una cuchara de barro o una cucharita de barro y pone dentro de ese vaso de agua limpia. ¿Qué sucede? Se contamina todo el agua. Sucedería lo mismo si a la sangre de Cristo, la sangre que Cristo presenta delante del Padre como una ofrenda para el perdón del pecado de todos los hombres, se le pusiera una gotita de la sangre de María. Se pierde toda la humanidad, porque esa sangre se hubiera contaminado. Entonces el Padre, al ver esa sangre contaminada, no puede redimir a la humanidad porque la paga es imperfecta. O sea que hay un defecto, hay una mancha. Por eso tenía que ser solamente la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo no tiene mancha ni contaminación. El cuerpo, la sangre, el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo es perfecta. Y ni siquiera se nombra en la palabra de Dios que María era ni colaboradora. Cuando habla de colaborador, habla de Pablo, habla de los colaboradores de Pablo y punto. No hay mucho más que eso. Pero de María como colaboradora no se habla en la palabra del Señor. Es llamativo cómo se inventan tantas doctrinas mentirosas, falsas, como esta de que María, la sangre de María, colaboró para la redención. Porque si ellos la llaman corredentora, está queriendo decir que ella aportó. Es como dijimos lo del patrón que quiere comprar un auto que vale millones y millones de dólares y que un empleado dice, bueno, primeramente que el patrón no lo llamó a que ponga nada. Pero si quisiera, diría, bueno, yo quiero colaborar. ¿Con cuánto puede colaborar? Y con 20 pesos. Y el patrón lo va a mirar, no podés colaborar. No porque el auto vale millones. ¿En qué? No se puede. No se puede. No tiene, al lado de lo que vale el auto y lo que el patrón va a pagar por ese automóvil, los 20 pesos no es nada. No tiene ningún... Y en el caso de la gota de la sangre de María en la sangre de Cristo, contaminaría toda la sangre. Por eso es una locura creer que María es corredentora. Ellos dicen, porque ellos son ambiguos, como dicen, como la chimoltrufia, como digo una cosa, digo la otra. Como la sensación que siempre da Santiago Alarcón, que dice, soy católico, pero no creo en el catolicismo. O sea, está diciendo una cosa y al segundo se está contradiciendo. Es así el catolicismo. Dice una cosa, pero se contradice.
más necesitamos, y pasan por ella, como buena madre que es. Porque, de hecho, hay que tener en cuenta que para la corredención hay dos elementos que son esenciales. La Virgen es corredentora porque es madre del Redentor, de Cristo Redentor, y porque conlleva esa mediación o esa maternidad espiritual hacia nosotros, como redimidos. Entonces, en esa unión de ella como madre del Redentor y como madre de los redimidos, pues la Virgen podemos considerarla como corredentora en ese sentido. Y en segundo lugar, como he dicho, Él dice que es madre del Redentor y madre de los redimidos, que tiene dos funciones, se puede decir. Madre del Redentor no es madre del Redentor, y madre de los redimidos tampoco, porque no es nuestra mamá, no es la madre de los cristianos. ¿Dónde dice la Biblia que es madre de los cristianos? Ellos sacan que allí que Jesús le dijo a Juan, he aquí tu madre, y de ahí saca que nosotros estamos en Juan. No, es una palabra que Jesús le habló desde la cruz a Juan simplemente y nada más. Por eso ellos tienen que inventarse cuentos para engañar a la humanidad y elevar a María a un nivel de diosa. Si no es una diosa, ¿qué? Primeramente porque ellos creen que María está viva y María está muerta. Ya ella está, su cuerpo volvió al polvo y ella está descansando esperando la resurrección. No es ninguna diosa. Ni es madre de los cristianos, ni es madre de Jesús, ni fue madre de Jesús. Porque si hubiera sido madre de Jesús, no habría salvación para la humanidad. Jesús hubiera sido un hombre o un semidios mezclando lo divino con lo humano, lo terrenal. Entonces, ese sacrificio es imperfecto, porque si Jesús hubiera tenido de la carne humana, de la carne de María, de la sustancia de María, no habría salvación para la humanidad. ¿Por qué? Porque habría pecado. María, a través del óvulo, le hubiera transmitido el pecado a Jesús, y eso es imposible. Es imposible porque Jesús es divino. Jesús vino del cielo. Su carne era una carne celestial, una carne que jamás pecó. No peca y no pecará jamás. Entonces, ¿qué puede aportar la sustancia de María? Solamente contaminación, lo cual es imposible porque Jesús era el Cordero sin mancha y sin contaminación. Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, el prefijo con significa junto con, acción en conjunto y agregado. O sea que estamos hablando de redención, no estamos hablando de colaboración, no estamos hablando de trabajo, estamos hablando de redención. Ellos mezclan la colaboración con la redención. Una cosa es corredimir y otra cosa es colaborar. Laborar es trabajar. Colaborar es trabajar con otra o otras personas en la realización de una obra. Eso es colaborar. Eso es lo que hizo. Entonces, si fuera que corredimir es igual a colaborar, Pablo también sería corredentor. Los ayudantes de Pablo también hubieran sido corredentores. Nosotros que colaboramos, digamos, trabajamos juntamente con Dios, seríamos corredentores también. Los obreros de Dios son colaboradores de la obra de Dios. Estamos trabajando con Dios. Dios nos da orden de que hagamos tal o cual cosa y nosotros hacemos y estamos colaborando, estamos trabajando juntamente. Colaborar es trabajar con otra persona. Entonces Mateo 12, 46 al 55, donde María va a buscar a Jesús, María estaba lejos, o sea, Jesús estaba trabajando, ¿y dónde estaba María?
María en ninguna parte de la Biblia dice que colaboraba en la obra. Ella portó al Hijo de Dios, amamantó al Hijo de Dios, pero en ninguna parte dice que ella era colaboradora. Sí se habla de Pablo, sí se habla de los ayudantes de Pablo como colaboradores de Dios y de Pablo. Cooperar significa, que es un derivado de la palabra colaborar, significa orar juntamente con otro u otros para la consecución de un fin en común. Y esto no se lo ve. María sí llevó en su vientre al Hijo de Dios. Y por supuesto, María lo amaba y Jesús amaba a María, pero María no era la madre. Dicen que era corredentora, pero eso es imposible. A lo sumo podría haber llegado a ser colaboradora y sin embargo ni eso dice la palabra, que a Pablo sí se lo nombra como colaborador, pero a María no. Otro derivado de la palabra colaborar es contribuir, que significa dar o pagar la cuota que le cabe por un impuesto o repartimiento. Colaborar también significa participar, y algo que María no hacía era participar, porque era una obra de hombres, digamos. Estaba Jesús y los 12 apóstoles laborando, o sea, Jesús trabajando y los apóstoles colaborando, ayudando en lo que sea necesario. Entonces, participar, podemos ver que María estaba en su casa y Jesús estaba laborando. Por eso lo fue a buscar María, porque Jesús estaba laborando, pero María no estaba con Jesús, o sea que no estaba colaborando. Colaborar significa lo que hicieron los apóstoles, o sea, laborando juntamente con Cristo. Contribuir significa ayudar al logro de algún fin. En ninguna parte de la Biblia dice eso de María. Porque los que fueron llamados a ayudar al logro de algún fin fueron los apóstoles, no María. Jesús no la llamó como apóstola María. Hay algo que hay que ver y unas preguntas que nos tenemos que hacer. Si María, ¿de dónde vino María? ¿María era un ángel? ¿Era Dios o era humana? Era humana. María era humana. Entonces no podía ser ni Dios ni un ángel. Entonces, como redentora está descartada, porque solamente si María tendría que ser otro Dios o otra diosa, porque ellos dicen que María no pecó, y si no pecó significa que es Dios. El único que no peca, no pecó y no pecará jamás, es Dios, el único, no hay otro. Si María la declaran que María no pecó, significa que los católicos creen que María es una diosa, porque todos los hombres pecan. ¿Cuál era la naturaleza de María? ¿Terrenal o celestial? Por supuesto que era terrenal. En ninguna parte de la Biblia dice que María era celestial. El que sí era celestial era Cristo. Entonces, si Cristo era celestial, no puede ser que María sea la madre. Es imposible, porque María estaba en la tierra y Jesús desde la eternidad está en el cielo o es celestial. Entonces, María como co-redentora, el prefijo co, significa en colaboración, en unión o en compañía. O sea, que ellos, los católicos, consideran a María alguien que colabora en la redención, está en unión en la redención y está en compañía de la redención, acompaña la redención. O sea que está juntamente con Cristo los dos redimiendo a la humanidad, según el catolicismo. La Biblia dice otra cosa, que el que nos redimió es la sangre de Cristo, solamente la sangre. Y si hubiera caído una gota de la sangre de María, hubiera contaminado esa sangre preciosa, la cual no se le cruzó por la cabeza nunca a Dios semejante blasfemia, semejante locura. ¿Por qué? Porque sería la perdición de los hombres. Es como le digo, si usted tiene un vaso de agua limpio y le agrega una cucharada de barro, estropea toda el agua.
Si a nosotros que somos criaturas no lo hacemos, ¿cómo lo va a hacer Dios? Es una locura. Y es lo que propone el catolicismo, decir que un vaso con barro es puro. Es una locura. Usted le dan un vaso lleno de barro y le dicen, este vaso es puro. Usted lo va a mirar y va a decir, pero no, este vaso está contaminado. Y es lo que cree el catolicismo, que se han mezclado la sangre y le han ofrecido al Padre esa sangre mezclada. ¿Por qué? Porque el catolicismo es mezcla, es como la Gran Babilonia. La Gran Babilonia es mezcla, es confusión, es mezclar lo terrenal con lo divino. Esa es la obra satánica, mezclar el barro con lo divino. Imagen, ¿no? O esa escena de la Virgen al pie de la cruz, por su compasión dolorosísima, es decir, la Virgen vive de una manera particular, son estas espadas famosas en el momento en el que la Virgen Santísima y San José presentan al niño en el templo y Simeón profetiza. Y dice que pues, una espada de dolor atravesará su corazón. Bueno, pues la Iglesia considera que es ese momento, es decir, el estar la madre al pie de la cruz viendo a su hijo muriendo por nosotros, pero ese dolor intensísimo, es decir, esa participación tan intensa, tan viva de esos dolores, los dolores de Cristo son unos dolores redentores. Que esos son los dolores, que experimentaría la Virgen cuando sabemos que en la Escritura se habla de dolores de parto que la madre del Mesías experimenta, pero no. Bueno, ellos dicen que los dolores que sentía María en el corazón por la muerte de Cristo eran dolores que redimían a la humanidad. Por eso dijimos que el prefijo co también habla no solamente de colaboración, sino de unión. Y es lo que está ellos proponiendo el catolicismo, que se están uniendo los dolores de Cristo con los dolores de María para hacer un solo dolor para redimir a la humanidad. Eso es lo diabólico. Solamente Cristo es nuestro Salvador, por eso es nuestro único y suficiente Salvador, no necesitamos más nada, ellos necesitan a María. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no te inclinarás a ellos ni los honrarás. Es precisamente lo que hace el catolicismo. Tener otro Dios, tener otra diosa, hacer imagen de ella, inclinarse ante ella y honrarla. Eso es otros dioses, esa es la idolatría. Por eso el prefijo co nos lleva a alguien que está colaborando en la redención. Dijimos que colaborar es aportar. Como dijimos, si alguien tiene que comprar algo, estoy colaborando con cierto dinero para comprar algo. Pero resulta que mi aporte arruinaría todo. O sea, el aporte de cualquier ser humano, y en este caso el aporte de María, arruinaría la salvación de todos los hombres, arruinaría la obra perfecta de Dios. Aunque María hubiera querido, Dios no se lo hubiera permitido porque hubiera arruinado toda la obra. Si usted tiene comida y le sirve a sus hijos comida y viene alguien con un balde de barro y con una cuchara le quiere echar barro a la comida de sus hijos, ¿usted se lo permitiría? Por supuesto que no. Le cierra la puerta y lo echa. Y hubiera pasado eso con María. Si María hubiera querido aportar, Dios no se lo hubiera permitido porque hubiera arruinado todo. Porque una gota de la sangre de María enviaría a toda la humanidad al lago de fuego. Entonces, el prefijo co significa en colaboración, en unión o en compañía. La palabra unión significa acción y efecto de unir o unirse. Estamos hablando que acá ellos dicen que los dolores de María se unen a los dolores de Cristo haciendo un solo dolor para ser parte, ella, como que ella era parte de la redención de la humanidad. O sea que Cristo estaba redimiendo a la humanidad por medio de su sacrificio y que los dolores de María completaban la obra de Cristo.
Porque el diablo siempre es como que él quiere completar, es como que el diablo siempre quiere salir en la foto. Y esa es la doctrina diabólica. O sea que está Cristo y el diablo, el catolicismo romano, el paganismo y la idolatría quieren poner a María en la foto. No, el único, dice el Señor, que no compartiré mi gloria con nadie, dice en Isaías. No compartiré mi gloria con nadie, ni con María, ni con cualquier criatura. Él es Dios, Él es el Salvador. A mí, a usted, le ha salvado Dios, no el hombre, no una mujer, Dios. No hay, en la salvación no hay ninguna participación del ser humano, ni de María ni de nadie. Porque hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Dónde está María? En ningún lado. Entonces, unión significa acción y efecto de unir, unirse. Segundo, correspondencia y conformidad de una cosa con otra en el sitio o composición. Una palabra que deriva de unión es vínculo, unión o atadura de una persona o cosa con otra. O sea, como que ellos, el catolicismo pone juntamente a Cristo y a María, juntamente los dos crucificados. O sea, están unidos en la redención. Por eso hay imágenes donde María está en una cruz, dando alusión de que María también es redentora de la humanidad. ¿Por qué? Porque la consideran una diosa. Si eso no es idolatría, la idolatría, ¿dónde está? Es triste cuando Alarcón, Plasencia y todos los católicos dicen no somos idólatras. ¿Cómo no son idólatras? Tienen figuras, imágenes donde María está crucificada, eso no es ser idólatra, la están considerando a María como una diosa, como que tiene sangre inmaculada, sin pecado, y eso es totalmente absurdo y diabólico. Entonces, otra palabra de unión es trabazón, que significa juntura o enlace de dos o más cosas que se unen entre sí. Por eso ellos dicen que Cristo y María unieron los dolores para hacer un solo dolor para redimir a la humanidad por medio del sufrimiento de Cristo. Unión, otro derivado es junta, reunión de varias personas para conferenciar o tratar de un asunto. Otra palabra que deriva la palabra unión es nudo, unión o lazo. Por eso ellos tienen a María crucificada, en algunas imágenes está Cristo y María a la vez, los dos están crucificados. Otro derivado de la palabra unión es asociación, que es conexión, enlace, atadura, trabazón, concatenación de una cosa con otra. O sea, la unión entre Jesús y María hacen de la redención del hombre. En ninguna parte de la Biblia dice eso. La Biblia dice que fuimos comprados con la sangre de Dios. Y María no tiene ese atributo de tener sangre de Dios. ¿Por qué? Porque es una criatura y su sangre está contaminada por el pecado. Hay enfermedades, hay pecados, hay de todo en la sangre. Toda la contaminación de la tierra. Entonces, si ellos consideran que María puede aportar a la redención, la están considerando una diosa. Otra palabra es de unión, es sociedad, conjunto de personas, pueblos o naciones que conviven bajo normas comunes. O sea que el católico, y en la palabra no dice en ninguna parte que María haya colaborado, que haya... Sí, en el sentido de que fue la que portó al Hijo de Dios, pero en ninguna parte dice que ella colaboraba en la redención. Entonces, hay muchos derivados de la palabra unión, pero ya con solo decir unión ya sabemos lo que significa. Vamos a ver un poquito más. Son a la hora de dar a luz, porque se trata de un nacimiento milagroso, pero sin embargo, sí hay unos dolores que la Escritura sí menciona, y ahí es donde entra eso esto que usted menciona, ¿no? Los dolores no de el pesebre de Belén, sino los dolores del monte Calvario, ¿no? Al pie de la cruz. Creo que fue San Juan Damasceno quien dijo que
los dolores de los que escapa la Virgen en Belén, le encuentran allá en el monte del Calvario. Efectivamente. Y son dolores, es decir, esos dolores digamos, no dependen o no vienen digamos, del hecho del pecado. Porque esos dolores, como los de Cristo, son redentores. Ahí dice este fraile, que los dolores no son fruto del pecado, haciendo a María una diosa, porque si María no tiene pecado, es una diosa, porque el único que no peca es Dios. Entonces vamos a ver lo que es la palabra redentor, y ya para ir. Dice redentor, si vemos la etimología, es empresario, rescatador. O sea que Cristo era el que tenía la riqueza para pagar la deuda, porque redimir significa pagar una deuda en rescate. Es lo que dijimos de Abraham y Lot. Él fue y rescató a su sobrino Lot, después fue con Melquisedec y celebraron con pan y vino, dando alusión como una prefiguración de lo que es el sacrificio de Cristo. O sea que Cristo fue el Redentor, el que pagó, el que tenía la riqueza para pagar por todas las almas del mundo. Esa riqueza era su cuerpo y su sangre, o sea, el pan y el vino que estaba ahí prefigurado en Melquisedec y Abraham, y en la institución de la cena de Cristo con los apóstoles, el pan y el vino, que era simbolizaba el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Ese era el precio para pagar por todas las almas. Por eso la palabra redentor significa empresario o rescatador. Empresario es alguien que tiene la capacidad de poder comprar algo. La palabra rescatar significa recobrar una cosa vendida o empeñada, significa redimir. Empresario significa titular, propietario o directivo de una empresa, industria o negocio. Y ese es Cristo. Cristo es el que tenía la riqueza, o sea, su propio cuerpo. O sea, Cristo pagó con su cuerpo, con su sacrificio, por las almas. Él nos compró a nosotros. María no tiene nada que ver en todo esto. Si el catolicismo la llama corredentora, es porque es una doctrina diabólica. ¿En qué cabeza puede entrar que María es corredentora? Arruinadora sería en un caso si María hubiera intervenido. María no intervino en nada, ni siquiera Cristo, cuando María lo fue a buscar, ni siquiera Cristo le dio lugar, porque no fue llamada ni siquiera a colaborar como apóstol, porque cuando fue y le preguntó y lo llamó a su hijo, el cual no era su hijo, pero Cristo no le dio importancia. O sea que María ni siquiera fue llamada a colaborar en la obra. Entonces, el que tenía la riqueza para pagar con su propio cuerpo y con su propia sangre era Cristo, no había más nadie. Nadie podía aportar nada, porque María también era una esclava, María también era una sierva, como dice en 1.38 de Lucas, la sierva del Señor, la esclava del Señor. Entonces, dueño, en derivado de la palabra empresario, es dueño. Dueño es persona que tiene dominio o señorío sobre alguien o algo. Amo de la casa respecto a sus criados. Es un amo. Cristo era el amo, digamos, el Señor. Y María era una criada, como dice también ahí en 1.38 de Lucas, también significa criada. Significa esclava, significa sierva y significa criada. O sea que María era una criada, no era la madre de Cristo. Era la sierva de Cristo, era la criada, porque Cristo era el Señor, Cristo era el amo, Cristo era el empresario, Cristo era el dueño, el que tenía la capacidad, el poder para pagar la deuda por todos los hombres. Otro derivado es jefe, superior o cabeza de una corporación, partido u oficio. Una cosa es ser socio y otra cosa es ser empleado. Si se puede hablar de asociación, sería el Padre y el Espíritu Santo, porque están en el mismo nivel. Ellos están asociados, si se puede decir, la Trinidad en la salvación del hombre.
el Padre que envía al Hijo y el Espíritu Santo que opera en la iglesia, porque Juan el Bautista dijo: yo lo bautizo con agua, pero vendrá uno tras mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, dando alusión al poder del Espíritu Santo, al poder del fuego purificador del Espíritu Santo, limpiando las almas. O sea, la sangre pagó el precio y el Espíritu Santo limpia las almas. Dice María la sierva, la esclava, que viene cuando habla de la palabra sierva, allí en 1.38 de Lucas, la palabra es doule, que significa criada, como dijimos anteriormente. Por eso redentor significa el dueño y el amo de la casa con respecto a sus criados. Entonces, doulos, que significa servidumbre, por eso es sierva. Por eso María no puede ser la madre, porque era la sierva, María era la criada, María era la empleada de Cristo. Cristo es el dueño, el amo, el jefe, la cabeza. Entonces María nunca puede ser la madre. Sí, la portadora del Hijo de Dios, como dice en 4.4 de Gálatas, que el Hijo de Dios vino de mujer. Pero está hablando del género, no está hablando de María. Está hablando de que va a venir de mujer, porque era necesario que sea de esa manera, porque ya estaba profetizado. En un sentido calificativo de sujeción o subordinación. Esa es la situación que tenía María con respecto a Cristo. En un sentido calificado de sujeción o de subordinación. Y si era subordinada María a Cristo, nunca podía ser la madre. Es el mismo caso cuando Jesús le dice: ¿cómo David puede ser el padre? Está hablando del mismo, del Señor, si David mismo lo llama Señor. Es lo mismo acá. ¿Cómo María se le puede llamar madre si María es la sierva? Es lo mismo. ¿Jesús es hijo de una sierva o de una criada o de una subordinada? Por supuesto que no. Jesús dice, como dice la palabra, ¿no? No tiene madre, sí tiene padre. Dado que María es una criatura y Jesús es el Hijo de Dios. No puede ser el hijo de María. Entonces María, por eso dicen que María, el catolicismo dice que María es la madre, porque María es la madre y es santa, no tiene pecado, porque lo que nació de ella es Dios, o sea, Jesucristo sin pecado. El punto es que no es la madre. ¿El barro puede producir algo divino? Por supuesto que no. ¿La criatura puede concebir y ser madre del Creador? Por supuesto que no. Entonces, este pensamiento, esta doctrina, no es otra cosa que doctrina de demonios. Y vamos a ir concluyendo con algunos versículos que me hablan de Cristo como el Redentor. Podemos ir a 7.14 también de Efesios, 1.14 de Efesios. Habíamos leído 1.7 que dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice, en el 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. La redención es hecha por Cristo y no requirió de María. Dice: y no contesté al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. O sea, fuimos redimidos, fuimos comprados nosotros por la preciosa sangre de Cristo. Y vamos a leer para ir terminando. 20:28 de Hechos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Cuando dice que él ganó
por su propia sangre, significa que Él nos redimió, o sea, nos rescató, nos compró. Y en ninguna parte dice que María aportó algo. No aportó nada María, porque si hubiera querido aportar, lo hubiera arruinado todo. Y en 6:20 de 1 Corintios dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces lo vamos a dejar por acá, a este video. Y hay mucho más para hablar, pero se haría muy largo. Así que espero que sea aclaratorio, sea de bendición, de que María no aportó nada en la redención, porque si María hubiera aportado una gota de su sangre, porque la manera de pagar por el pecado de todos los hombres era por medio de la sangre y del sacrificio de Cristo. Había un solo sacrificio que valía delante del Padre y era solamente el de Cristo. María no aportó nada en la redención, por eso no puede ser llamada corredentora. Ellos mezclan y dicen, sí, ella colaboró, pero una cosa es colaborar y otra cosa es corredimir. Una cosa es trabajar juntos y otra cosa es pagar por algo, que es distinto. Cristo pagó por todas las almas. Si María hubiera intervenido, lo hubiera arruinado todo y todos estaríamos condenados por toda la eternidad en el lago de fuego. Gracias a Dios, María no es corredentora. Nuestro Redentor es Jesucristo. Por eso Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. Así que lo vamos a dejar por acá y que Dios le bendiga a todos.